Hola, buenos días. Vamos a explicar el tema nuevo. Como veis, hemos evolucionado en la técnica y hemos conseguido una aplicación que nos permite grabar el vídeo, grabar un vídeo largo, que es lo que yo necesitaba, grabar un vídeo largo. Eso sí, no he encontrado la manera de que me veáis la cara, pero bueno, en principio hemos unificado el sonido con la imagen y eso ya es un avance, ¿vale? Entonces, vamos a empezar el tema 2 de esta unidad formativa 121. El tema 2 se llama Empleo de técnicas de movilización, traslado y deambulación. Y más cosas. El título es este, pero además en este tema vamos a ver otras cosas, más allá de lo que es la movilización, traslado y deambulación. ¿De acuerdo? Es un tema muy largo, muy extenso. Así que vamos a verlo desglosado en distintos bloques. ¿Vale? Em, Vamos a ver, o empezaremos hoy hablando de lo que es higiene postural, será el primer bloque. Luego tendremos un segundo bloque en el que hablaremos de encamamiento, posiciones de encamado y cambios posturales. Un tercer bloque que será el referente a la movilización articular pasiva. Luego veremos transferencias y luego veremos traslados y por último hablaremos de ayuda o apoyo a la deambulación. Vale, pues imaginaros, es un tema muy extenso, porque de cada uno de estos bloques que os he dicho, pues habrá unos bloques pues eso, más largos y otros más escuetos. Entonces lo ideal es eso, partirlo, ¿vale? Partirlo en bloques. Muy bien. Si pasamos a la siguiente página, que no sé si creo que la tenéis, la primera también. Ya, simplemente ahí teníais el título del tema. Vale. El título de este primer bloque, como ya os he dicho, es Higiene postural en la movilización y manipulación de usuarios. ¿Vale? Higiene postural. Bueno, como ya os podéis imaginar, ya hemos hablado de ello cuando hacíamos las prácticas de aseo de encamado. La protección de vuestra espalda debe ser algo prioritario para vosotras, ¿vale? Cualquier ejercicio que realicéis, cualquier intervención que llevéis a cabo en el domicilio con vuestro usuario, se tiene que realizar con máxima seguridad. ¿Por qué? Porque estáis en riesgo, porque tenéis un riesgo muy serio vosotras, como auxiliares de ayuda a domicilio, tenéis un riesgo muy serio de lesión osteomuscular. ¿Vale? ¿Y cuál es la parte más sensible? Pues la parte más sensible va a ser la espalda. Entonces, es importante hablar de higiene postural dentro de lo que sería el concepto de la prevención de riesgos laborales. Aprovecho para decir que, si no tengo mal entendido, estaba planificado que recibierais un módulo de prevención de riesgos laborales, no por mi parte, sino por parte de un profesor externo o una empresa externa. Eso es lo que estaba pensado. Se estaban viendo presupuestos, bueno, se estaba en ello, ¿no? Se estaba en ello, se estaba viendo. Ahora por el parón, pues no lo sé cómo ha quedado esto. Entiendo de que sigue en pie, porque es una exigencia del taller, es una exigencia de la Labora, con lo cual, esto lo estoy diciendo para que entendáis que lo que os voy a contar ahora forma parte de los contenidos, pero que además de prevención de riesgos laborales, la idea es que recibáis formación concreta más adelante, ¿vale? Pues bien, higiene postural, avancemos. ¿Qué es esto de la higiene postural? Bueno, entendemos por higiene postural al conjunto de normas, al conjunto de consejos que nos van a dar para prevenir y preservar la salud de nuestra columna vertebral, para prevenir la lesión, el accidente eh, y preservar la salud de nuestra espalda, ¿vale? Se trata de aplicar una serie de consejos, primero, aprender una serie de normas, una serie de formas de proceder y ponerlas en práctica para eso, para prevenir esas consecuencias sobre nuestro sistema osteomuscular, que al final son los problemas que se derivan de una mala higiene postural.
dice en la diapositiva, dice en la pantalla, consiste en aprender cómo adoptar posturas y realizar unos movimientos adecuados de la vida cotidiana, ¿vale? Claro, cuando el trabajo implica movimiento, cuando el trabajo implica levantamiento o desplazamiento de carga, es cuando hay especial riesgo de lesión. Y es cuando la higiene postural cobra mayor importancia, como es vuestro caso, ¿vale? Y por otro lado dice también corregir aquellas posturas viciadas, los errores que cometemos todos en nuestra vida diaria y en el trabajo incluso, realizamos malas posturas o adoptamos malas posturas o realizamos movimientos que son peligrosos y no lo sabemos. Desde cómo nos sentamos en la silla, cómo nos sentamos en un sofá, por ejemplo, cómo nos levantamos de la cama, cómo nos levantamos de una mesa, o cómo utilizamos el ordenador, la altura de la pantalla. Es decir, hay una serie de hechos que realizamos a lo largo del día y que no somos conscientes, pero que nos pueden afectar, ¿no? Nos pueden afectar negativamente a nuestra espalda, sobre todo, a nuestras cervicales o a nuestras lumbares. Entonces, pues la higiene postural lo que trata es de eso, de educar para prevenir, ¿no? Educar para prevenir. Muy bien. Adelantemos a la siguiente pantalla. Bueno, pues eso, lo obvio, ¿no? Aquí nos habla de lo obvio. Dice, si queremos evitar baja laboral, si queremos evitar... yo no lo enfocaría tanto en una lesión puntual, ¿no? Como una baja laboral, que es algo, pues eso, muy puntual, muy eventual. Yo lo enfocaría más hacia una durabilidad en vuestras posibilidades de trabajo, una durabilidad. Es decir, cuantas más medidas de higiene postural toméis, mayor durabilidad profesional tendréis. Este trabajo del cuidado domiciliario es un trabajo exigente a nivel físico. Entonces, pues eso, también exige que apliquéis estas medidas de higiene postural. Si no es así, es probable, es fácil, es habitual, como ya sabéis, que estas lesiones vayan apareciendo. Entonces, eso os va a limitar en vuestras posibilidades de empleabilidad. La idea, por lo tanto, es protegeros para poder ejercer, la profesión, ¿vale? Muy bien, las lumbalgias, dice, prevención de lesiones tales como las lumbalgias, que son quizá las más habituales, pero no las únicas, ¿eh? Lumbalgias, también lesiones de dorsales, cervicalgias, lesiones de cervicales, luego problemas en los hombros, ¿vale? Problemas en los hombros de desgaste o problemas articulares de los hombros, luego estarían los problemas de codo, muñecas, es decir, hablaríamos de espalda, hablaríamos de cuello y hablaríamos de extremidades superiores. Esos van a ser los puntos clave, los puntos que más fácilmente se pueden lesionar, ¿vale? Continuamos. Entramos a hablar de esos consejos, esas reglas básicas que como auxiliares, como trabajadores, a la hora de movilizar un usuario o a la hora de movilizar una carga, no tiene por qué ser un usuario, puede ser una caja de libros o puede ser un bulto, un peso importante, una bombona de butano podría ser perfectamente, ¿vale? ¿Qué consideraciones debemos tener? ¿Qué consideraciones debemos tener para evitar estos problemas? Bueno, primer punto. Dice, proporcionar una base amplia de apoyo. ¿Qué significa esto? Significa que en la realización de cualquier ejercicio que implique movimiento, que implique carga, que implique desplazamiento, es importante que nuestros pies, nuestros puntos de apoyo, estén separados. Estén separados. Y además de estar separados, lo ideal es que un pie esté un poco adelantado con respecto al otro, ¿vale? En este caso vemos una figura que realmente está colocada para el punto 2, pero ya nos muestra una colocación de pies. Es cierto que estos pies parecen muy separados, están demasiado separados porque insisto que está haciendo referencia a otra cosa, ¿vale? O está relacionado con otra cosa, mejor dicho. Pero lo que sí es cierto es que tener un pie un poquito adelantado con respecto al otro
nos aporta una mayor estabilidad. Y tener los pies separados aporta mayor estabilidad que tener los pies juntos, ¿vale? Esto es así. Del cuerpo. ¿Qué significa? Significa que si debemos levantar una carga o debemos manipular un peso importante, cuanto más cerca esté ese peso de nuestro eje, de nuestro centro de gravedad, menos esfuerzo supone para la espalda. Con lo cual, menos riesgo existe para esa espalda. Riesgo de lesión, quiero decir. Entonces, si debemos coger una bombona de butano, una caja, o tenemos que hacer una transferencia a un usuario, lo que hay que hacer es abrazar, llevárnoslo a nuestro cuerpo, lo más próximo a nuestro eje. Cuanto más cerca de nuestro eje esté, menos carga de peso le supone para nuestra espalda, ¿vale? Siguiendo este principio, claro, si estamos trabajando en una cama, pues si hay que invadir la cama, y eso ya lo sabéis, lo hemos hecho, lo hemos puesto en práctica en aseo de encamado, si hay que invadir la cama con rodilla, pues se entra sin ningún tipo de problema, porque pues, es un procedimiento habitual y normal, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitamos acercarnos lo máximo posible al elemento, al peso, ¿vale? Que debemos manipular. Continuamos el punto 3. Claro, de hecho, el punto 1 y el punto 2 ya persiguen lo que nos dice este punto 3, que es proteger la espalda. De eso se trata. De hecho, casi todas las medidas de higiene postural lo que pretenden es proteger la espalda. Bueno, en este caso, en el punto 3, como tal, específicamente nos habla de la espalda, de cómo utilizar la espalda. Y nos dice, bueno, pues la espalda no doblarla. La espalda la debemos mantener recta en la medida de lo posible, o lo más recta posible. ¿Por qué? Porque se sabe que la flexión, ahora ya sabéis cuál es el movimiento de flexión, la flexión de espalda, la flexión de lumbar, la flexión de dorsal, incluso la flexión cervical, si se realiza de manera continuada, de una manera desproporcionada y además suponiendo una carga de peso adicional, pues eso, esta flexión supone un riesgo serio de lesión. ¿Vale? Al final, un movimiento puntual no tiene por qué, si estamos en buena forma, no tiene por qué suponer un riesgo. El problema está en los movimientos repetitivos. Los movimientos repetitivos son muy dañinos. Si a esos movimientos repetitivos les sumamos un peso adicional más allá del propio, ese riesgo aumenta exponencialmente, ¿vale? Con lo cual, solución a no poder doblar la espalda, doblamos, o mejor dicho, flexionamos piernas. ¿Qué significa flexionar piernas? Ya lo sabemos porque lo hemos visto en movilidad articular. Flexionamos caderas y flexionamos rodillas. Flexión de cadera y flexión de rodilla con los pies separados, que lo hemos dicho antes, a ser posible uno por delante del otro, y la espalda recta. Acordaros que yo decía culo en pompa cuando hacíamos el aseo de encamado, porque en la posición al flexionar cadera y rodilla y mantener espalda recta, pues el culo se va un poquito hacia atrás. Pero es que ese es el truco, esa es la posición adecuada, ¿vale? Entonces, la idea es que el esfuerzo muscular, el trabajo realmente lo realicen los músculos de las piernas, que son pues, uno de los músculos, una musculatura, es una cadena muscular de las más potentes que hay en el cuerpo humano. Entonces, que sean esa musculatura la que trabaje y no la de la espalda, que es mucho más delicada y más débil, ¿vale? Bien, en el punto 4 nos habla de en el caso de que tengamos que hacer un traslado de un peso, de una carga en 90 grados, por ejemplo, en un ángulo de 90 grados, y nosotros estemos ubicados en una posición fija, imaginar que cogéis un objeto delante de vuestro y lo depositáis a vuestra derecha, ¿vale? Haciendo un arco de movimiento, pues un desplazamiento en unos 90 grados. Lo que se viene a decir aquí es que los pies, será importante cómo disponemos los pies, cómo colocamos los pies y por lo tanto las piernas y por lo tanto las caderas, para evitar, en la medida de lo posible, para evitar la torsión de espalda, la torsión de lumbar y dorsal. Ya sabéis lo que es una torsión. Vendría a ser un movimiento de rotación
de la columna, que es especialmente dañino. Las rotaciones o torsiones de columna son dañinos. Ahí es donde los discos intervertebrales se lesionan más fácilmente cuando ese movimiento se realiza de forma repetitiva. Hay que evitar en la medida de lo posible las torsiones de tronco, ¿vale? Para evitarlas, el truco está en la colocación de los pies. Colocamos un pie en dirección al origen del movimiento y otro pie en la dirección de vamos a decir, la posición final de ese movimiento, ¿no? De manera que cuando yo manipulo esa carga, cogiéndola y llevándola a la posición meta, a la posición final, no voy a rotar, no voy a torsionar. Simplemente hay un desplazamiento y el cuerpo acompaña. Pues, ¿por qué? Porque tengo el pie y la pierna acondicionada para ello. El cuerpo acompaña el movimiento sin realizar esa torsión. Bien, si no se está entendiendo esto que estoy comentando ahora, más adelante hay un dibujo que nos lo muestra y lo entenderéis mejor, ¿vale? Más adelante lo recuperaré esto. Continuamos. Dice, siempre es mejor empujar que tirar. Vale, es cierto. Desde un punto de vista de higiene postural es cierto. Pero ahí tenemos un problema. Tenemos un problema o tenemos un conflicto de intereses, por así decirlo, en nuestro trabajo. Por ejemplo, en el caso de los cambios posturales. ¿Por qué? Pues porque después, cuando hablemos de cambios posturales, os diré todo lo contrario. No podemos empujar, debemos coger, debemos abrazar y debemos desplazar. Si es posible hacer rodar, bien, pero lo que no puede suceder es que se produzca fricción sobre el plano. Entonces, el empujar o el tirar, si eso implica fricción sobre el plano, sobre la cama, sobre la sábana, ya sabéis que eso no se puede hacer, o no se debe hacer, mejor dicho. En esos casos, en ese caso lo que hay que hacer, como ya sabéis, es coger, manipular y mover, levantar y desplazar, ¿no? Eso en el caso de estar manipulando a un usuario en cama, por ejemplo, ¿vale? O un usuario sedente, en silla. Tampoco lo también tenemos que evitar las fricciones sobre planos. Pero, claro, aquí hablamos de higiene postural en general y también podemos estar hablando de la carga de un carro de limpieza o de pues eso, el desplazamiento o la manipulación de un armario, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos en ámbito domiciliario y, como sabéis, las tareas que se pueden estar realizando en el ámbito domiciliario son muy variopintas. Entonces, siempre que tengamos que manipular una carga, algo que sea muy pesado, siempre es mejor empujarlo que no tirar de él. Tirar de él implica un riesgo mucho mayor para nuestra espalda. Empujarlo no. Empujarlo, nuestro propio cuerpo suma para ese desplazamiento. En cambio, lo que es el tirar implica un esfuerzo de brazos, implica un esfuerzo de hombros, musculatura de la espalda, trabaja muy seriamente en ese ejercicio, ¿vale? Entonces, lo de este principio, el número 5, pues habrá que ver si lo podemos aplicar siempre o no. Como os digo, y aquí os pone, por ejemplo, ojo, en el caso de úlceras, pues no podemos estar empujando, provocando fricciones. Eso no lo podemos hacer con un usuario, ¿vale? ¿Se entiende, verdad? Muy bien. El número 6, bueno, y si no se entiende, como siempre, ya sabéis, preguntas en el campo de preguntas, ¿vale? Y como siempre también tenéis la opción de enviarme dudas y preguntas por privado. Venga. El punto número 6, trabajar a la altura adecuada. Esto lo vimos también, ya lo hemos explicado. Cuando trabajamos en encamados, sobre todo, o cuando hacemos cualquier tarea de limpieza, del hogar. Todo lo que sea apoyo doméstico. Tenemos que trabajar a la altura adecuada. Nos tenemos que ajustar el elemento con el que trabajamos, lo tenemos que ajustar a nuestra altura para evitar un sobreesfuerzo de la espalda, que puede ser por flexión o puede ser por extensión de la espalda, ¿vale? Por eso dice, cuando trabajamos con algo que está excesivamente alto a nuestra manipulación,
se producirá una tensión en la zona lumbar. Esa tensión que se produce, que es cierto, se produce por extensión, por una extensión mantenida de esos intervertebrales. En cambio, si trabajamos demasiado bajo, también se produce tensión, pero la tensión que se produce por la flexión mantenida de esos intervertebrales. ¿Se entiende? O sea que ojo con lo de que ponga solo tensión en lo de demasiado alto, porque también habrá tensión en demasiado bajo. Lo único que sucede es que la tensión se produce igual, pero por motivos distintos. En un caso por extensión y en otro caso por flexión. ¿Vale? Muy bien, entonces, para evitar ese tema de trabajar demasiado alto o demasiado bajo, habrá que graduar las alturas. ¿La cama es articulada? Trabajamos con un usuario encamado y la cama es articulada. Perfecto, pues ya lo sabemos. ¿No es articulada la cama? Pues lo deberíamos intentar adecuar la altura para que la lesión no sea tan previsible, ¿no? De la cama, digo. Cualquier tarea de limpieza, pues de arreglar un armario, etcétera, etcétera, vamos a utilizar escaleras, vamos a utilizar peldaños, vamos a utilizar algo que nos eleve para no estar trabajando con los brazos en alto, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, acordaros, dice la altura ideal según. La altura ideal cuando trabajamos en encamados, ¿vale? La altura ideal cuando trabajamos en encamados es a la altura del pubis. Eso es lo que significa. Con lo cual, poner delante en encamados o para encamados ideal a la altura del pubis, ¿vale? Eso ya lo hemos visto. Para saber cuál es la altura del pubis, dice, bueno, pues el pubis que es una zona, es un área realmente. Entonces, una manera de saberlo es por encima por debajo del ombligo, bueno, por encima a la altura de las dos crestas, ilíacas, las dos prominencias óseas de las crestas ilíacas, y un poquito por debajo de la zona genital. Eso sería la zona del pubis. Podemos saberlo o podemos medir esa área, ya sabéis, con el brazo extendido. Fijaros, los dedos en flexión, los metatarsos, los metatarsos en flexión, y el dorso de esos dedos sobre la superficie de la cama. Entonces ahí podemos ver si la altura es correcta o no. Esto ya lo comenté cuando veíamos el aseo de encamado. Vale. Si estamos refiriéndonos a un trabajo que no implica un encamado, lo normal es trabajar entre cintura y tórax, ¿vale? Es decir, tener los brazos a la altura del tórax, entre cintura y tórax, ¿eh? Trabajar a la altura del diafragma sería lo ideal, ¿eh? Sería un punto medio perfecto, ¿vale? Por ejemplo, si estamos planchando, por ejemplo, si estamos cocinando, por ejemplo, si lo que estemos haciendo que implique manipulación con las extremidades superiores, entre cintura y tórax sería la altura perfecta, la que no va a suponer ningún sobreesfuerzo para la espalda. Continuamos. Bueno, pues ya hemos hablado de los puntos básicos. De los puntos básicos de la higiene postural. Es sencillo, ¿verdad? No tiene ninguna complicación, es sentido común en la mayoría de los casos. Claro, ya hemos dicho que cuando manipulemos una carga tenemos que estar lo máximo o lo más cerca posible de esa carga, ¿no? Pues aquí nos habla pues eso, de cómo levantar una carga. Dice, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo procederemos a levantar una carga? Fijaros que básicamente lo que hay que hacer es acercarse mucho, rodear la carga a ser posible con los pies, con un pie adelantado con respecto al otro, ¿vale? Y bajar de rodillas. La espalda recta y bajar de rodillas. Bajar de rodillas implica espalda recta, culo en pompa y flexión de caderas y de rodillas. Manipular, manipular con seguridad esa carga, ese peso. Intentar no flexionar excesivamente los dedos o fijar solo la carga en los dedos, sino que sea toda la mano la que participa de la manipulación. Y a partir de ahí dice,
intentar llevar esa carga lo más cercano posible al eje del cuerpo, es decir, abrazar lo máximo posible y levantar. Levantar estirando, eso significa extensión de caderas y extensión de rodillas, ¿vale? Y siempre, siempre, siempre manteniendo esa espalda lo más recta posible, ¿vale? Es todo lo que nos está describiendo el dibujo y esta descripción. Vale, en la siguiente pantalla vemos pues eso, un cuadro en el que nos resume, en ocho imágenes, nos resume un poquito estas normas que acabamos de ver, ¿no? Lo de situar la carga lo más cerca posible del cuerpo. Fijaros, imaginaros la primera imagen, el primer dibujito, es un dibujo que está hecho como si dijéramos desde el suelo hacia arriba, ¿no? Viendo una cámara, poniendo una cámara en el suelo y viendo cómo están los pies dispuestos con respecto a este bulto cuadrado, a esta carga, ¿vale? Un poquito, o sea, intentando rodear esa carga con los pies y un pie un poquito más adelantado que el otro. En el punto 2 y en el punto 3 pues nos habla de eso, de lo que es el levantamiento de carga, siempre la espalda recta, y la flexión debe ser de rodillas y de caderas. El agarre seguro, intentar que sea con la palma a ser posible más que con los dedos, aunque los dedos trabajarán y colaborarán, por supuestísimo, pero que no sea solo de dedos. Esto es importante, ¿eh? Porque luego lo veremos en las transferencias y lo veremos en los cambios posturales también, ¿vale? El no tirar el agarre que no sea de dedos. Vale, en el 5 volvemos a ver un levantamiento de cargas, al igual que el 6, ¿vale? Muy cerca del cuerpo, intentando rodearlo con las piernas, con los pies. Vale, el punto 7 nos habla de el evitar la torsión. Pues eso, evitar la torsión de tronco para no fastidiar esos intervertebrales y una colocación adecuada de los pies. En este caso no lo vemos bien. En el punto 8, pues lo que habíamos dicho antes, aumentar la base de sustención, los pies separados y, insisto, a ser posible, uno por delante del otro, si debemos estar mucho tiempo. Vale, os he puesto unos vídeos en los cuales vamos a ver aún algunas recomendaciones más. Por ejemplo, si estamos mucho tiempo en pie, en una postura de bipedestación mantenida, puede ser interesante para aligerar tensión en las lumbares, tener un pie, además de los pies separados y uno adelantado con respecto al otro, el que está adelantado con respecto al otro, que además esté elevado. Y luego ir intercambiando la elevación de los pies. Eso nos va a permitir reducir la tensión a nivel lumbar, ¿vale? Eso en caso de estar tiempo o mucho tiempo en una posición estática de bipedestación, por poner un ejemplo. Y veremos más consejos en esos vídeos, así que os los recomiendo. Recomiendo que veáis esos 3 vídeos que os he añadido en los archivos adjuntos de los contenidos, ¿vale? Bueno, continuamos. Más ejemplos visuales de esto que estamos viendo. Fijaros, el pasar el aspirador, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, ¿vale? Siempre al final, fijaros, el pie, la posición de los pies y la espalda, es lo más importante a tener en cuenta. ¿Cómo hacer la cama? Pues eso, bajamos de piernas, no bajamos de espalda, no flexionamos la espalda, sino que hay que bajar de rodillas y de caderas. Muy bien. En este caso nos hace referencia a lo que son las actividades, relacionadas con el aseo personal. Y fijaros que aquí no estamos hablando de higiene postural cuando asistimos. Aquí se está hablando de higiene postural cuando nosotros mismos nos aseamos, ¿vale? Estas normas de higiene postural no están enfocadas a lo que es la atención personal, a los cuidados personales, sino que está enfocados al público en general realmente. Son medidas de higiene postural que todos deberíamos llevar a cabo, ¿vale? Y al final dice, en lo que está remarcado en este cuadro rojo, naranja, rosa, no sé, salmón, no sé de qué color exactamente podría ser. Vale, dice, al final ya lo sabéis, evitar siempre la inclinación del tronco, porque la inclinación del tronco, dice, inclinación del tronco hacia adelante. Ojo, no confundir con la inclinación en cuanto a movimiento articular. Ya sabéis
que la inclinación del tronco es hacia el lado o hacia adelante. Una inclinación, un movimiento de inclinación es un movimiento de lateralización, con lo cual sería un movimiento lateral, no una flexión, que es lo que aquí nos pretenden decir. La inclinación del tronco hacia adelante, aquí nosotros sabemos que eso es una flexión. Dice con extensión de rodillas, claro, si estamos doblando tronco, flexionando lumbares, y además tenemos las rodillas en extensión y las caderas en extensión, pues eso es lo que hay que evitar siempre, ¿no? Vale, como digo, en cuanto a lo que es el aseo personal, la colocación frente al lavabo, pues dice, siempre que sea necesario inclinarse, pues eso, para lo típico, para coger el agua del grifo, echarnos agua a la cara o coger agua, sorber agua para el tema del lavado de los dientes, por ejemplo, por poner ejemplos, a ser posible intentar bajar de piernas, intentar bajar de piernas y no tanto de espalda, ¿vale? Luego, si estamos mucho tiempo delante del espejo, delante de la pila, lo que fuera, un pie por delante del otro, es decir, en posición de dar un paso. Eso es lo que significa un pie por delante del otro. Como os he dicho, mejorará la estabilidad y evitará la sobrecarga en la espalda. E ir alternando si el tiempo es superior. ¿Vale? Utilizar apoyos, no cargar excesivamente la espalda al utilizar apoyos, al descargar el peso de nuestro propio tronco, descargarlo con las manos, con los brazos sobre la pila, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo más o menos correcto de lavado de dientes y un ejemplo que es incorrecto. Vemos una flexión con extensión de rodillas y en el otro caso también vemos, vemos una semiflexión de una pierna con un pie adelantado, pero sí que es cierto que quizás la extensión de la pierna izquierda pues hace que haya algo de flexión de espalda. Entonces, lo ideal sería, pues eso, intentar eh, adecuar la altura. En cualquier caso, claro, no vas a estar lavando los dientes en posición de flexión de rodillas y de caderas, puede ser un poquito más difícil de entender. Entonces, solo con la medida de adelantar un pie y semiflexionar una de las caderas y una de la rodilla, ya estamos aligerando muy mucho la tensión en esa espalda. Ejemplos, seguimos con ejemplos visuales para entender todo lo que hemos dicho. Al final, volvemos a lo mismo, evitar la flexión, con esa flexión de rodillas, con una posición adaptada para evitar flexionar la espalda. En cuanto a la colocación del calzado, pues lo mismo. Busquemos, sí, con la sedestación y haciendo esa rotación de caderas, con esa flexión de rodillas, esa rotación con abducción de caderas, esa flexión de rodillas me permite, y la sedestación por supuesto, me permite eh, abrocharme y colocarme el calzado, pues mucho mejor que estar doblando la espalda, ¿no? Vale. En cuanto a el posicionamiento de sedestación mantenido durante tiempo, dice, es una de las posturas más frecuentes de la vida diaria, tanto para los que trabajamos o los que trabajan en oficina, como, pues imaginemos, para las personas que van en silla de ruedas, ¿no? Entonces, bueno, dice, una de las primeras cuestiones muy importante es la espalda lo más cerca posible del respaldo. Lo más cerca posible no, en contacto directo con el respaldo. ¿Vale? Ya sabéis, para mantener esa posición de sedestación correcta, el culo y las lumbares deben estar en contacto con el respaldo. Eso es lo ideal. Y si eso se, se va perdiendo, porque porque ese usuario, esa persona, se va escurriendo
que es también habitual, como ya sabéis, en las personas que están en sedestación, pues habría que recolocarse. Quien no pueda se le hará cambio postural y se recolocará. Y nosotros, los que no tenemos ningún problema y que estamos espacharrados en el sofá viendo la tele, pues deberíamos tener eso presente. Y ahora que estamos en confinamiento, que estamos aquí encerrados en casa y echamos o podemos echar muchas horas sentados, pues va a ser importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Una buena posición de sedestación hará que nuestra espalda se mantenga más sana y sin dolores y sin problemas. Siguiendo con lo que es la sedestación, dice evitar una sedestación muy prolongada, más de 50 minutos. De hecho, las personas que están en sedestación pero que no tienen la capacidad de cambiar de postura por sí solos, ya sabéis, no sé si os lo dije ya, lo veremos ahora en cambio postural, entre 40 a 50 minutos habría que hacerles, como mucho, habría que hacerles un cambio postural, una recolocación por lo menos, ¿vale? Para evitar eso, para evitar la lesión y la ulceración por presión, ¿vale? Bueno, continuamos. Ejemplos de malas posturas o posiciones de sedestación, mal sentados, ¿vale? Fijaros, los pies levantados, como Jenny en clase. Lo mismo, ¿eh? Con la cajita, pues nada, con el taburete. En el momento que levantamos los pies, ejercemos o hay menor tensión de lumbares y por supuesto sí, hay menos problemas y menor tensión en las rodillas, ¿eh? Y luego en la espalda también, un cojín. Si hay un exceso de curvatura en la espalda, aunque ese cojín que vemos está muy arriba, sería más adecuado colocarlo en la zona lumbar. Pero bueno, no está de más que haya otro. Si hay uno en la zona lumbar, no estaría de más que hubiera otro en la zona dorsal para compensar. Desde luego la posición de sedestación incorrecta está clara, es claro, ¿no? Ese deslizamiento, esa falta de reposo de la espalda sobre una superficie plana, ¿vale? Sino que tiene un punto de apoyo a nivel de las escápulas y después y nada más. Y por lo tanto la zona lumbar y la zona dorsal está trabajando en ese momento muy mucho para mantener esa posición, para mantener el tronco en extensión. Ese es el problema, ¿vale? Y los pies súper desplazados. No, los pies han de estar, las piernas, en cuanto a la flexión de la rodilla, debe ser una flexión de 90 grados. Y los pies en 90 grados, ¿vale? Así se estabiliza la posición. Fijaros, ese sería un ejemplo de torsión, pero desde la sedestación. Un ejemplo de torsión de tronco, que es lo que hay que evitar. Estar trabajando de cara a una ubicación y girar solo tronco, fijaros que no gira, no hay giro ni de caderas, ni de piernas, ni por supuesto de pies, solo tronco, para encima levantar un peso o manipular algo que es pesado. Entonces, en este dibujo, lo ideal hubiera sido que o el taburete fuera rotatorio, es decir, que rotara el taburete y todo el cuerpo girara para poder realizar esta manipulación, o directamente pues que esta persona se levantara o tuviera el pie colocado de otra manera, ¿no? En cualquier caso, esta posición es inadecuada. Hacer faenas o trabajos en sedestación, pues como hemos visto ya en la señal del sofá, pues lo mismo ahora. Es muy interesante, va a ser muy adecuado para nuestras lumbares el tener los pies elevados. Al tener los pies elevados, hacemos una mayor flexión de caderas, estamos levantando la pierna, esa flexión de caderas hará que a nivel lumbar haya menor tensión, ¿vale? Muy bien. El tema de granar, el tema de fregar, barrer y fregar, ¿vale? Lo importante ahí es el palo, fijaros, el palo y cómo cogemos el palo. Es importante, como siempre, no tirar de espalda para ponerse a barrer, con lo cual, para no hacer eso, es importante que estos elementos, estos utensilios de limpieza,
sean adaptados a la altura del que los manipula. Entonces es muy importante el palo. El palo debe ser largo, debe ser alto, para poderlo coger, adecuadamente. Fijaros las presas, las tomas. Esta quizás está un poco baja, pero vamos, las presas adecuadas serían una presa a la altura de la cintura y la otra presa a la altura del pecho, a la altura del pectoral. Esas serían las presas ideales, que no suponen ningún sobreesfuerzo para la espalda, ¿vale? Esto, claro, un palo de escoba enano, infantil, podríamos decir, implica pues tener que agacharse para simplemente manipular correctamente esa escoba. Inadecuado, correcto. No, ñas, ñas. Continuamos. Estamos limpiando cristales o estamos sacando el polvo a libros en una librería, por ejemplo. Pues eso. Evitemos esta tensión a nivel lumbar por la extensión que estamos, o incluso por la separación, por la elevación que eso supone, mantenida además, si un cristal es grande, ¿vale? Evitemos esos problemas de espalda, pues subiéndonos a unas escaleras y fijaros la altura en la manipulación, que no supone ningún problema para la espalda. La altura es a nivel pectoral, ¿vale? A nivel pectoral. Acordaros, entre la zona pectoral y la zona abdominal, este arco de aquí, sería lo adecuado para trabajar y que no suponga ningún problema para la espalda. ¡Hombre! La plancha. No, no, es broma, ¿eh? No te enfades. La plancha. Es que además es morena, tú. Fijaros la plancha. La plancha. A poder ser, utilización de un taburete, ¿vale? A poder ser, realizar este trabajo sentado. Y si no, fijaros, la otra alternativa sería con un peldaño o con algo que me permita colocar un pie adelantado y elevado. Y este peldañito, o el pie adelantado y elevado, irlo cambiando a medida que, que empezamos a notar cierta fatiga en la espalda. Claro, planchar puede ser cuestión de 15 minutos o puede ser cuestión de 3 horas. Entonces, depende, ¿no? Depende, pero si es cuestión de 3 horas, sí que sería interesante e importante adoptar alguna medida al respecto. En cualquier caso, lo que no va a ser correcto es simplemente pues planchar, incluso con una tabla que no pueda elevarse a la altura que nos interesa, y tener que estar pues eso, bajando de flexión o realizando una ligera flexión de lumbares para poder planchar. Hasta aquí hemos terminado. El siguiente tema, la siguiente parte es otro día, otro tema, ¿de acuerdo? Bueno, espero que me hayáis entendido correctamente. Si no es así, me lo solicitáis, me preguntáis, me solicitáis la ayuda que sea necesaria, que para eso estoy. Y espero que os haya parecido mejor opción esta, la del vídeo. Me lo comentáis, ¿vale? Me decís si os parece mejor o si preferís el audio con el PDF. El PDF lo vais a tener igual. El PDF os los mando igual para que os los podáis imprimir. En este caso, para seguir mis explicaciones, entiendo que el vídeo con el audio integrado es mejor opción, pero eso ya me lo contáis vosotras, ¿de acuerdo? Pues venga, nos vemos, nos hablamos, hasta luego.